En una época donde la sabiduría era dominio exclusivo de los hombres, una mujer en Bolonia desafió todas las normas. Esta es la historia de Laura Bassi, la pionera olvidada de la ciencia. Acompáñanos y descubre por qué su vida marcó numerosos hitos en la historia de la educación y la inclusión de las mujeres en el ámbito académico. En 1711, Bolonia era una ciudad vibrante y de enorme riqueza cultural. La cumbre del Renacimiento italiano ya había transformado la región en los siglos anteriores. Bolonia formaba parte de los estados pontificios, quedando bajo el gobierno directo del Papa. Era conocida por su prestigiosa universidad, la más antigua de Europa. La educación y la cultura dominaban un ambiente académico que atraía a estudiantes y eruditos de toda Italia y Europa. En ese lugar y tiempo nació Laura Bassi, en el corazón de la Ilustración. Desde sus primeros años, la joven Laura demostró una curiosidad insaciable. Su aguda inteligencia no se conformaba con los límites que se imponía a las mujeres de su tiempo. La vida de la mayoría de las mujeres estaba centrada en el hogar y la familia. Se esperaba que ellas se ocuparan de las gestiones domésticas y la crianza de los hijos. Aunque las mujeres de las clases altas podían recibir educación en literatura, música y artes, se trataba de una forma de mejorar su estatus matrimonial más que de una carrera. A pesar de estas restricciones, algunas mujeres lograron destacar como mecenas de las artes o en roles creativos, especialmente en la literatura y la música. Sin embargo, estos casos eran excepcionales y casi siempre limitados a mujeres de familias aristocráticas o adineradas. Entonces, ¿cómo logró una mujer del siglo XVIII brillar en un campo reservado para los hombres? Los padres de Laura Bassi, Giuseppe Bassi y Rosa Cesari, pertenecían a la burguesía de Bolonia. Esto les permitió tener recursos suficientes para invertir en la formación de Laura. En un tiempo en que la educación formal para las mujeres no era común ni fácilmente accesible. A los 13 años, Laura fue puesta bajo la tutela de Gaetano Tacconi, un reconocido médico y filósofo, quien se ocupó de su educación. Gracias a ello, Laura se adentró en los misterios de las ciencias naturales y la filosofía. Tacconi quedó impresionado con su mente prodigiosa, por lo que no tardó en convertirse no solo en su mentor, sino también en su más ferviente defensor. El reconocimiento de su capacidad intelectual por parte de un erudito respetado como Tacconi fue fundamental para Laura. A medida que ella absorbía conocimientos, su hogar se transformaba en un salón intelectual que atraía a pensadores y académicos. Ellos fueron los testigos del sorprendente despertar intelectual de la joven. El año 1732 marcó el desafío más audaz en la vida de Laura: obtener un doctorado en filosofía y ciencias. En aquel entonces, los candidatos debían defender públicamente sus tesis frente a un panel de académicos y cualquier persona interesada que deseara asistir. El evento se celebró en el Palazzo Pubblico y atrajo a una amplia audiencia que incluía figuras prominentes de la academia, la iglesia, la aristocracia y ciudadanos comunes interesados. Laura Bassi defendió 49 tesis, abordando temas complejos de filosofía y ciencia. Este tipo de defensa requería no solo un profundo conocimiento del material, sino también argumentar y responder a las preguntas y objeciones planteadas por los académicos y expertos presentes. El éxito de Laura fue rotundo. Demostró su excepcional erudición y una enorme capacidad para manejar debates intelectuales complejos. Su actuación desafió las normativas sociales de la época, que dictaban que las mujeres deberían ser principalmente amas de casa y no participar en la esfera pública o académica.
Inmediatamente después de su exitosa defensa, Laura Bassi fue premiada con el título de doctora en Filosofía y Ciencias. La defensa de Laura Bassi y su posterior carrera académica se convirtieron en símbolos de progreso y de los potenciales cambios en los roles de género dentro de la sociedad y la academia. Su éxito fue un rayo que rompió los límites de la tradición, inspirando a otras mujeres y abriendo un poco más las puertas para su participación en la educación superior y los campos académicos. Poco después, la Universidad de Bolonia, en un acto sin precedentes, la nombró profesora de física, haciendo de ella la primera mujer en enseñar esta materia en una universidad europea. Sin embargo, las restricciones de su tiempo determinaban que sus clases fueran privadas y esporádicas. A pesar de estos límites, Laura no se detuvo, continuó su lucha, enseñando y expandiendo su influencia en los círculos científicos y académicos, con la ayuda de aliados poderosos, incluyendo al Papa. En 1745, el Papa Benedicto XIV reorganizó la Academia de Ciencias de Bolonia, con la fundación de un selecto grupo de 25 académicos, a los cuales se les conoció como los Benedettini. El Papa incluyó a Laura Bassi, a pesar de las objeciones de algunos miembros, que rechazaban la participación de una mujer. Además, Benedicto introdujo una reforma educativa que permitió que Laura ampliara su influencia académica y la respaldó en su esfuerzo para introducir las ideas de la física newtoniana en Italia. Laura no solo investigaba y enseñaba, sino que también llevaba a cabo experimentos, especialmente en el campo emergente de la electricidad. Su hogar se convirtió en un laboratorio de ideas y experimentación, donde junto a su esposo Giuseppe Beratti, médico y académico, exploraban los enigmas científicos. La relación de Laura con Giuseppe no solo le proporcionó un sólido soporte emocional y personal, sino que también reforzó su legitimidad y posición en la comunidad científica y académica de Bolonia. Su dedicación a la ciencia no les impidió criar a 8 hijos, en un ambiente donde la educación y la investigación eran la esencia de la vida cotidiana. En 1776, su lucha por la igualdad fue reconocida, cuando se convirtió en miembro de la Academia de Ciencias del Instituto de Bolonia. Ese era un honor reservado para los académicos más destacados de la época. Laura trabajó hasta sus últimos días, dejando un legado imborrable como científica, educadora y pionera en la lucha por la igualdad de las mujeres en la ciencia. Laura Bassi falleció el 20 de febrero de 1778, dejando tras de sí un legado de conocimiento y cambio. A través de sus logros, Bassi desafió las convenciones de su tiempo y pavimentó el camino para las futuras generaciones de mujeres en la ciencia y la academia. Su vida es un testimonio de la tenacidad y la pasión por el conocimiento, y sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan superar las barreras y alcanzar las estrellas contra todo pronóstico. Si esta historia de superación y coraje te inspiró, compártela. Suscríbete y descubre más relatos de mentes brillantes que cambiaron el mundo. No olvides dejar tu comentario y decirnos qué otra figura histórica te gustaría conocer.